¿Sería este a utilizar? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya Patricia nos ha presentado. Nosotras con María Luisa, que es de México, nos hemos comunicado hasta hoy por vía online. Hemos trabajado en grupo compartido por vía Skype y hemos preparado eso, pero como si fuera así en torno a la misma mesa. Y ella desde hace 44 años es salesiana y ya está terminando el segundo sexenio en el Consejo como responsable de familia salesiana. Cuando nos hemos sentado juntas, hemos pensado cuáles serían los motivos que nos animan para proponer ese tema y para compartir la experiencia. Y hemos dicho que fundamentalmente es compartir, pues desde una congregación muy grande, creo que es la más grande del mundo, ¿no? Y desde una... De la caridad. Las de la caridad son más, vale. Pues desde una congregación mega a una congregación pues más pequeña, nosotras, las misioneras claretianas, ¿no? Para suscitar también, porque de eso se trata, suscitar que nos podamos iluminar con otras experiencias, pues después en la mesa o en la puesta en común o con las preguntas o aportaciones que surjan. Y también al descubrirse o avivarse algunos contactos entre nosotras, que después de esa charla también podamos seguir apoyándonos o ayudando, porque a veces dices, pues mira, ¿cómo lo habéis hecho? Mándame ese material, ¿verdad? Eso lo solemos hacer con frecuencia. Entonces, en el paso del tiempo en el que hemos compartido, después Luisa dirá un poco cuál sería el esquema, pero nosotras, en primer lugar, bueno, entonces aquí es la puerta de entrada, pues como esas piezas se van armando y desde nuestras dos congregaciones, pues yo personalmente sentía eso, que como en el último capítulo, bueno, ya llevamos algunos capítulos, pero en el último nos ha ido muy bien, la verdad. La vivencia del capítulo ha resonado y resuena todavía en la congregación, entonces digo, no puedo quedármelo para mí, ¿no? Tendremos que compartirlo. Bueno, esa es la foto del capítulo general nuestro último, con la participación de laicos. Esta es la foto que recoge un poco de modo informal la asamblea. Pero nos gusta recordar al principio cuáles son los fines del capítulo, ¿no? Porque el capítulo es el órgano, sabemos, ¿no? colegial, el órgano de gobierno supremo en la congregación, o sea que toda la congregación debe obediencia al capítulo y como tal ejerce su ministerio, su servicio, pues dependiendo de la congregación, en nuestra cada 6 años. Por un lado, evalúa el camino de la congregación que ha hecho en el último sexenio, lo hace con su método, y eso, cada congregación puede que tenga diferentes métodos, luego veremos cómo. Luego el capítulo proyecta, o sea, marca líneas generales para la congregación en su lectura del carisma, porque el capítulo cada vez que se reúne hace una lectura del carisma aplicada en el contexto eclesial, social, congregacional, ¿no? Entonces, proyecta, no siempre el capítulo logra hacer un proyecto, pero sus líneas, sus acuerdos, sus decisiones son, como decíamos entre nosotras, o sea, no son negociables, son decisiones, ¿no? Y una de las tareas importantes en nuestra congregación coincide que siempre en el capítulo general se elige el gobierno general. Digo eso porque también hay congregaciones que no tienen siempre el capítulo general de elección, sino que hay de elección
y otros que no lo son. Entonces, para nosotras, cada 6 años, pues se elige el gobierno general. Estas 3 tareas, esos objetivos del capítulo general, queremos, ¿verdad?, que sean desde la escucha al Espíritu Santo, o sea, que sea desde el discernimiento. Significa que este grupo de personas, ese grupo humano de personas, se pone a la escucha y desde esa escucha discierne y plasma, quién en un documento, quién en unas actas, quién en un proyecto, el fruto de ese discernimiento. Por eso hemos dado ese título a nuestro encuentro hoy, ¿no? Discernimiento coral, que es una palabra que sale ya de alguna manera en el documento sobre la autoridad y obediencia de Chulsa, y en el último documento de Vino Nuevo y Odres Nuevos también habla del discernimiento coral, ¿no? Y nos ha gustado mucho esta expresión. Y por eso, para que se dé, necesita una preparación, una serie de actitudes para que sea un encuentro, un discernimiento, pues como ponemos aquí, ¿no? Adulto, responsable y espiritual de cada una de las participantes. Aunque es coral, no es que es solo el coro que canta, ¿no? Sino que cada una, desde su voz, desde su participación, y subrayamos, ¿no?, adulta, responsable y espiritual, se pone en la misma actitud de discernimiento. ¿Cómo lo hemos preparado? Nosotros estuvimos hablando y nos dimos cuenta que hacíamos muchas cosas iguales, algunas cosas con pequeñas diferencias, y entonces nos prefijamos un esquema que ustedes tienen aquí: un momento de preparación, un momento de desarrollo y un momento de aplicación y vivencia del capítulo. Entonces fuimos aportando cada una lo que va haciendo. Y ustedes se van a dar cuenta en este proceso que los núcleos son los mismos, pero ya el modo de trabajarlos es un poco diverso justamente por la diversidad congregacional. Esencialmente sería eso lo que tenemos que decir, que además para mí fue un placer haber trabajado con Yolanda online. Apenas nos abrazamos de persona, y eso ya quiere decir la influencia que tienen ahora los medios de comunicación en todo este trabajo. Por ejemplo, hay mucha gente que en este momento nos sigue y nos acompaña. Entonces hemos decidido que primero, o sea, para separar, porque nos preguntamos el método, ¿no? Entonces voy a presentar yo un poco las líneas y cómo nosotras lo hemos realizado, las claretianas, en esas 3 etapas. Luego María Luisa va a presentar cómo lo realizan ellas, que están justo preparando el capítulo general, y al final también daremos otro así dueto de aportes ya a base de reflexión. Entonces, nada más empezar. ¿Se oye bien? Entonces, entramos nada más en la preparación del capítulo general, y para nosotras hay que distinguir como 2 campos, uno desde el Gobierno General, desde el Consejo General, y el otro ya en las provincias. Entonces, la preparación empieza, bueno, mucho antes de que de verdad se ponga en marcha la dinámica del capítulo. Se habla formalmente, informalmente, se consulta, pero la preparación estricta para el capítulo general en nosotras empieza a 1 año
de la fecha del capítulo. Se anuncia el capítulo y a partir de entonces empiezan ya las votaciones de las delegadas y empiezan a ponerse en marcha los cuestionarios, los estudios que se hacen en la congregación. Antes de ello, en las reuniones con los gobiernos provinciales, que suelen hacerse 2 veces en el sexenio, se delibera sobre la temática, sobre las cosas urgentes que consideran las hermanas en las provincias importantes que el capítulo general tenga que afrontar. Entonces, allí, diríamos, se cocina, ¿no? Se percibe cuáles son los temas candentes y también a veces, lo hemos hecho por ejemplo en el último, se proponen eslogan o temas o frases o nombre de este capítulo general sobre el tema central que ha sido. Para nosotras ha sido, por ejemplo, comunidades apostólicas en camino con la Iglesia en salida. Este fue el tema del capítulo, pero se fraguó en estas conversaciones. En base a ello, el Consejo General prepara un cuestionario que, por un lado, responde a lo que el capítulo anterior había lanzado a la congregación, un cuestionario en base al documento del capítulo anterior, y también, por otro lado, el cuestionario abre a propuestas sobre aquellos temas que ya se han vislumbrado como temas importantes del capítulo general. Entonces, se elabora el cuestionario, a veces con alguna ayuda externa de opiniones. Este cuestionario va directamente a través de los gobiernos provinciales a las provincias. Bueno, hay que decir también, me olvidé de decirlo, para que tengamos una idea, nosotras, no sé exactamente el número, pero somos en torno a 470 más o menos. Entonces tenemos 6 organismos, 6 organismos, o sea, 5 provincias y una delegación. Digo para que tengamos también, aunque muy dispersas, enviadas a distintos lugares, 25 países en este momento. Entonces, con provincias bastante complejas, internacionales, pues con multinacionales, podríamos decir, ¿no? Entonces, este trabajo va directamente a través de las provincias a las comunidades que trabajan estos temas y cuestionarios y a una fecha de tope, ¿verdad?, lo envían a los gobiernos provinciales de vuelta y en las provincias se forman unas comisiones provinciales que son responsables de sintetizar estos aportes y enviar al Gobierno General, a la Secretaría General. Esto no significa que una hermana, sintiendo la moción del Espíritu, pueda dirigirse personalmente a la comisión capitular o al capítulo general. O sea, cada hermana puede aportar al capítulo y a veces recibimos cartas y sugerencias personales, pero normalmente el trabajo es canalizado a través de las provincias. Este trabajo lo va a hacer suyo, lo va a digerir la Comisión General Precapitular. Una comisión, la última, creo que éramos 7, con 2 hermanas del Gobierno General y otras representando las realidades de las provincias. Esta comisión no solamente ya sintetiza, sino también tiene la posibilidad de ofrecer al capítulo general, un esquema posible del documento o del trabajo capitular.
Este trabajo de la comisión precapitular se hace público una vez que ha sido aprobado por el Gobierno General, se envía a todas las capitulares que mientras se van eligiendo y también a las comunidades. Otra práctica que da tónica a esa preparación, aunque mucho más cerca del capítulo general en sí mismo, es el sondeo general. Nosotras, desde hace ya 2 o 3 capítulos, estamos haciendo el sondeo general para proponer hermanas para el Gobierno General. Se envía listas de hermanas a todas las comunidades y cada hermana tiene derecho, ¿no? Puede proponer, por ejemplo, se propone 2 o 3 para la superiora general y propone 6, 8 para las consejeras. Aunque el consejo son 5 hermanas, pero se propone más, ¿no? Y también para la ecónoma y secretaria general. Entonces vamos ya al desarrollo del capítulo. 6 meses antes del capítulo se supone que ya las listas están completas, que las delegadas han sido elegidas, entonces ya se convoca el capítulo, se dice el lugar donde va a ser y empieza ya el capítulo. Llegamos a la casa X, allí nos acogen las hermanas y empieza este periodo intenso que tiene los ojos fijos de toda la congregación y no solo, ¿verdad?, de todos los colaboradores, de todos los laicos en este evento. Pasa que hay hermanas que por primera vez participan en el capítulo general. Entonces, para estas hermanas que por primera vez participan al capítulo general, se organiza un taller de 1 día y medio, de 2 días, donde se explica con más detalle, se hace una lectura detenida del directorio y de las constituciones para repasar el objetivo del capítulo, la dinámica, un poco despertar la conciencia de la responsabilidad y de discernimiento en el capítulo. Se explica con más detalle el reglamento, porque sabemos que el capítulo tiene una cierta disciplina, ¿verdad? Al menos para nosotras tiene un reglamento interno por el que se rige. También se dedica un tiempo al uso de tecnologías. Por ejemplo, en el último capítulo general, nosotras apenas hemos utilizado papel. Casi no se ha utilizado papel. Todo era online con aparatos, con dispositivos que, formando una red, teníamos todas acceso a carpetas que eran compartidas, donde se leían y compartían y redactaban los documentos. Entonces, para eso tenemos que tener ¿cómo se diría? Un adiestramiento, ¿no? O sea, un training, sí. Bueno, y se da una apertura formal del capítulo, y en las primeras sesiones se prepara también para votar para diferentes funciones en el capítulo, la aprobación del reglamento y del documento de trabajo que la comisión precapitular ha preparado. Yo creo que estaba así, vale. Eso es importante.
Entonces, en el desarrollo del capítulo hay como núcleos que hemos preparado así, y después lo diré a lo mejor que está en otra diapositiva, pero que la misma dinámica del capítulo se preparó con antelación con la persona que luego nos acompañaría en el capítulo, con el facilitador que nos acompañó en el capítulo. Entonces, el primer núcleo es, la llamamos la parte iluminativa. No solamente iluminativa en cuanto a que se propongan temas para profundizar según la temática que se ha escogido para el capítulo a trabajar, sino también para que esta comunidad que se reúne, entre nosotras pasa poco que no nos conozcamos de nada, ¿no? Porque somos una congregación pequeña, entonces muchas nos conocemos, pero siempre hay que ahondar en el conocimiento y sobre todo cultivar, desarrollar desde el principio esas actitudes que permitan, que faciliten, ¿no?, el discernimiento. Entonces nosotros lo hemos llamado constituir el sujeto de discernimiento, que en este sentido es la comunidad capitular, que a través de una votación se va a decantar por algo, ¿no? Pero no quiere decir que no haya un discernimiento, ¿no? Es sobre todo un discernimiento. Entonces, para constituir ese sujeto de discernimiento, pues hay unas dinámicas de mutuo conocimiento, de oración, de incluso pues algunos ejercicios hasta de compartir nuestro camino vocacional, elementos que nos acerquen a una plataforma común, que somos claretianas. Yo soy de Corea, yo soy de Argentina, pero somos claretianas. Y aquí, por este tiempo en el que estamos, para nosotras son más o menos 21 días, 3 semanas dura el capítulo, pues somos claretianas y nos une lo universal. Aunque representemos diferentes ángulos del mundo, somos hermanas, ¿no? Entonces, después, el otro núcleo son las relaciones. Las relaciones que el gobierno prepara, que llamamos memoria o relación, sobre el gobierno y sobre la administración. El gobierno abarca el ejercicio de gobierno desde la animación general y áreas de la vida: formación, misión, secretaría y superiora general. Y la administración, ya sabemos el contenido. Estas relaciones se presentan desde el gobierno general, a veces con colaboración de laicos, pero las relaciones han sido estudiadas por personas externas a la congregación. 3, 4 personas que nos conocen, pero no son claretianas. Les enviamos para que den también su eco, su valoración. Es importante porque después en el capítulo estas dos relaciones, memorias, se trabajan por grupos. Y de este trabajo de grupo sale una primera materia prima, diríamos así, el crudo, ¿no?, que después se elaborará en los trabajos de los grupos a propuesta. Bueno, tal vez podía haberlo puesto antes esa diapositiva, ¿no? ¿Quiénes participan en el capítulo? Por supuesto, nosotras lo tenemos legislado en el directorio. De cada organismo participa la superiora provincial más un 5%
de delegadas sobre el número de miembros de la provincia. 5%, y bueno, allí cuando hay décimas, pues va para adelante o para atrás, ¿no? Más o menos, entonces, somos unas 35, 37 capitulares. Y, por supuesto, todo el gobierno general, el consejo y las dos funcionales, que son ecónoma y secretaria. Estas delegadas se eligen desde las provincias. ¿Participan junioras en el capítulo general? Directamente no. Nosotras se involucra a las junioras en las comunidades donde están para colaborar en el trabajo comunitario, o en algún caso, desde la Prefectura de Formación se ha hecho algunos cuestionarios específicos dirigidos a junioras para que aporten su opinión. Y en el último capítulo era la primera vez que sí hemos invitado a seglares a participar en la primera etapa del capítulo, la iluminativa. Estos seglares eran 6 que se han unido a nosotras por 4 o 5 días y desde las diferentes áreas de la vida de la congregación, desde el campo de educación, desde las ONGs y también desde la espiritualidad claretiana, pues surgen grupos que se van uniendo desde el espíritu. Y a veces han ido a colaborar o dar su contribución profesionales desde el área de economía para iluminarnos sobre los procesos tan complejos, ¿no?, hoy en la administración. El facilitador, aquí pongo en masculino porque ha sido un varón, ha sido un jesuita, el padre Llorenç Puig, que nos acompañó en la preparación del capítulo y en el desarrollo del capítulo. ¿En qué sentido nos acompañó? Porque esto también se decidió en la reunión de superioras provinciales. Ha habido sus pros y contras, al final se decidió y ha sido una experiencia muy positiva. El facilitador se reunía con nosotras en la preparación del capítulo para describir la dinámica del capítulo. Con él y 2 más del Gobierno General hemos formado como un equipo facilitador que todas las noches, después, durante el capítulo, se reunía como dicen los italianos, alle ore piccole, ¿no? Por las noches nos reuníamos a evaluar la marcha del capítulo para ver el día siguiente dónde vamos a poner el tacto, ¿no?, más delicado. Entonces, en la dinámica del capítulo, luego acompañó durante el capítulo la trama oracional de cada día. O sea, nosotras hemos por práctica de vida nuestra, el modo de vida, tenemos cada día una hora de oración personal. Entonces, esta hora de oración era preparada en un itinerario que casi se parecía a los ejercicios ignacianos. Sobre esa trama de ejercicios de San Ignacio, cada día teníamos la propuesta oracional única y por la noche una especie de examen de conciencia antes de la Eucaristía o de la última oración de la tarde, que llamábamos me cusé, me quedo con, ¿no? ¿Con qué me quedo hoy al final del día? Y también acompañó de manera especial desde una presencia, la verdad, espiritual, ¿no?, la dinámica del discernimiento de las elecciones. No tanto por intervención directa, sino por estar disponible y también por, en esta oración y en los criterios lanzar ideas. El núcleo elecciones, antes de pasar al periodo de elecciones se hace un diálogo sobre
los retos que tiene el gobierno general, porque ya se van cristalizando los temas de cara al futuro, y el perfil que tiene que tener el gobierno general. Siempre soñamos pues, un perfil ideal, ¿verdad? Porque los retos nos demandan, después hacemos cuentas con la realidad humana que tenemos y la disponibilidad que a veces se ve condicionada por realidades duras, ¿no? A nivel provincia o a nivel familiar incluso. Entonces, en este diálogo se describe un poco el perfil. Luego se da a conocer el resultado del sondeo, que es otro elemento para el discernimiento, y se dan pautas para los coloquios personales, lo que llaman los jesuitas las murmuraciones. O sea, la posibilidad de acercarse a una persona y decir, mira, tú la conoces, es una mujer orante, es una mujer que tiene algún impedimento para un trabajo en equipo, etc. O sea, se hacen con una ficha rigurosa de diálogo que puede durar máxime 15 minutos, ¿no? Y entonces allí es la primera vez que hemos hecho esta experiencia, ciertamente requiere una madurez y un talante de búsqueda muy desde dentro, ¿no? Y después se completa ese discernimiento con silencio y retiro. Me olvidé de decir, aquí nosotras hemos hecho incluso una votación tentativa de superior a general, solo de superior a general, una votación, entonces ya más o menos se ve por dónde se orienta la asamblea. Y se ve la que no va a dormir esa noche, ¿no? Bueno, entonces nosotras hemos hecho este es nuestro equipo general, el gobierno, y Cristina es la primera vez, después de muchos años, que la ecónoma general es miembro del gobierno, pero no es miembro del consejo. Se ha votado en el último capítulo esa decisión. Entonces, después de la elección de la superiora general, se da un tiempo libre, pues por un lado pues para comunicar y para celebrar, pero también para que la superiora general elegida pueda, no sé, hacer como un esbozo de algo que si tiene capacidad y posibilidad de hacerlo, ¿verdad? En este momento, pero para verbalizar, pues, qué desea, cómo tendría que ser ese gobierno que la Asamblea va a elegir. Y nosotras, bueno, la verdad que hasta ahora lo hemos tenido así, pero ya estamos oyendo voces como que eso es una cosa muy difícil. La que preside el capítulo es superiora general. Entonces, el día que la eligen, ella pasa a ser presidenta del capítulo general, ¿no? Y de verdad que a veces es difícil, ¿no? Porque es muy, o sea, la que lo tiene más trillado es la que acaba de salir, ¿no? Entonces, eso, pues es un cambio también muy, muy brusco. Bueno, entonces ya la aplicación y vivencia, lo último es que el documento capitular que se ha ido elaborando con su dinámica interna del capítulo, que bueno, no me he detenido a explicar, pasa a ser un documento comunicado a la congregación y serán los capítulos provinciales que son seguidos que siguen al capítulo general, que aplicarán en las zonas geográficas y en las zonas provinciales en el territorio, ¿no? O sea que nosotras tenemos el capítulo provincial seguido, acto seguido del capítulo general, como un, diríamos, aterrizaje de la vivencia, de las orientaciones del capítulo general. Bueno, entonces, ahora
pasamos a otro mapa, al mapa Gracias, Yolanda. Muchas gracias. Gracias, pero seguiremos. Le agradecemos a Yolanda. Solo añado dos pequeñas cosas de ella. Contrariamente a como yo pensaba, ella es polaca. De la Silesia, pensaba que era española porque tiene el acento que lo cogió, pero perfecto. Ella es superiora general, está en su primer periodo, su segundo año, tiene 38 años de vida consagrada y 59 de edad. Entonces, gracias, Yolanda. Vamos nosotros ahora a entrar un poquito en el esquema de las hijas de María Auxiliadora. Me pareció importante poner este slide. Espérate que déjame ponerlo grande. Porque aquí las cosas se nos complican un poquito más. El número, la extensión, hace que los procesos sean más largos, aunque sean los mismos, pero son más largos. Nosotros tenemos, somos 12.500 más o menos, hijas de María Auxiliadora. Estamos dispersas, somos 86 provincias, 2 visitadurías. Estamos en 97 países. Y eso ya hace que la cosa sea muy bonita, pero también más complicada. Vamos a ver también ahora, siguiendo el mismo esquema que siguió Yolanda, les quiero compartir cómo nosotros hacemos. Primero quiero que ustedes vean los documentos que después dejaré aquí para que ustedes, si quieren verlos. La preparación al capítulo, luego para que cuando vaya yo nombrando saben de qué se trata. Está las participantes, como nosotros somos tantas, a todas las que participan al capítulo se les manda ese librito con la foto de las participantes y un pequeño currículum vitae, para que también las que vienen al capítulo vayan visualizando quiénes son. En el capítulo se entrega la relación de la superiora general para su estudio y con las demás consejeras. Después se generan lo que nosotros llamamos actas del capítulo, que no son los verbales, porque aquí teníamos confusión ella y yo cuando nos comunicamos. Actas, digamos que es lo que el capítulo decide para todo el instituto, que claro, como dice ella, no es opcional. Y finalmente, después del primer 4 o 5 meses, se envía la programación del capítulo para el sexenio. O sea, de estos documentos iré hablando más adelante. Aquí les pido que vayamos siguiendo los numeritos. ¿Sí los alcanzan a ver? ¿Sí? Bien. Entonces, hay cosas que hace el Consejo y hay cosas que hacen las provincias. Como nosotros estamos en preparación, les puedo decir que el año 2018, de enero a octubre, se llevaron a cabo lo que llamamos nosotros evaluaciones trienales, que prácticamente son de 4 años, donde se evalúa el capítulo anterior y se hacen las propuestas para el nuevo capítulo. Entonces, una vez que ahora nosotros en diciembre tuvimos en las manos todo este material, hicimos un momento largo de discernimiento sobre el tema capitular, que nace de las urgencias que las conferencias interinspectoriales propusieron. La extensión del instituto nos pide que estemos divididas por conferencias interinspectoriales, es decir, por zonas territoriales. En América tenemos 5, en Europa tenemos 3, en Asia tenemos 2 y en África 1. Y en Oceanía 1. Entonces somos 12 conferencias interinspectoriales. Entonces cada conferencia se reúne, previamente trabajaron los documentos, en ese momento de evaluación trienal
hacen las propuestas al capítulo, que es lo que nosotros aquí estudiamos, propuestas para el tema capitular. Una vez que el consejo trabaja este discernimiento, lo compartimos con las colaboradoras de los ámbitos de animación. En el consejo, cada animadora de ámbito, es decir, las de misiones, las de economía, las de pastoral juvenil, familia salesiana, tenemos algunas hermanas que colaboran con nosotros, que son las que conocen también, digamos, a pie el instituto, junto con la consejera general. Y compartimos en diálogo el tema del capítulo. Nos dan ellas sus aportaciones, reelaboramos el tema capitular y lo enviamos a las provinciales. Estoy en el número 4. Este tema los mandamos a las provinciales y a su consejo también para, si resuena, lo que ellas habían propuesto en las evaluaciones trienales. Cuando ellas nos lo regresan, empezamos a preparar la carta de convocación al capítulo, que nosotros la enviaremos, si Dios quiere, el próximo 24 de febrero. Ya les diré después con qué. Con el documento que queremos que se trabaje en cada comunidad y en cada provincia, que la tienen que regresar para el 1 de diciembre de este 2019. Entonces, como ven, hay un diálogo entre el Consejo General y las provincias sobre todo este procedimiento. Ellas, en este diciembre, tendremos las respuestas del documento de trabajo y las propuestas eventuales al capítulo general. Estas propuestas se pueden hacer a nivel de la conferencia interinspectorial, a nivel provincia y también, como en el caso de las hermanas claretianas, a nivel personal. Pero claro que hay un momento donde se dice hasta aquí el envío de propuestas para poderlas analizar. En este año, 2019, hasta el 1 de diciembre, cada provincia tiene que hacer su capítulo provincial. En ese capítulo provincial estudian ya la propuesta, cada comunidad ha mandado sus propuestas, en el capítulo provincial se decide qué es lo que se va a mandar como material de trabajo para el capítulo, se eligen las delegadas y las suplentes al capítulo. El Consejo General recibe todo este material y lo trabaja, lo elabora. Nuevamente con eso, digamos, se nombra una comisión precapitular que representa las diversas regiones del instituto y sus diversas lenguas. La última vez fueron 9, más la reguladora del capítulo, que es una de las consejeras generales. Entonces, ellas trabajan este documento que ya prácticamente es el documento que se regresa para el estudio del capítulo con los aportes de todo el instituto. ¿Qué más quería yo decir? Hay una síntesis, aquí en el número 8, una síntesis respuesta de las provincias, se elabora el instrumento de trabajo y este instrumento de trabajo se envía de nuevo a cada capitular para su estudio, pero siempre está abierto para todas las hermanas. Cada hermana puede hacer el estudio de este documento y la reflexión sobre este documento. Y junto con eso, como les decía, se manda también la ficha o las fichas de todas las que van a participar al capítulo general. Este más o menos es el proceso de ida y vuelta antes del capítulo, ¿sí?
Ahora vamos a pasar al momento del capítulo y como ven hemos seguido más o menos el mismo esquema porque creemos que eso puede facilitar también a ustedes la comprensión. También nosotros tenemos un momento de inducción de las capitulares. El capítulo se desarrolla en nuestra casa general, nos apretamos un poco como sardinas porque nuestro capítulo dura alrededor de 2 meses. Por el número de personas que participamos. Somos entre 200 y 202 capitulares. Entonces, como comprenden, esto es ya en la Casa Generalicia. A partir del próximo semestre empieza el movimiento de camas y no camas y gente que se desplaza a vivir fuera de la Casa General. Se quedan ahí las esenciales, ¿verdad? Pero haciendo nuestros cálculos, para nosotros es imposible pagarnos una casa externa, ¿no? Entonces, ahí en casa, como sardinitas, nos apretamos y ahí estamos. Pero hay un momento de inducción para las capitulares. También, como decía ella, para preparar, digamos, el sujeto del discernimiento, para saber cómo se tienen que mover, especialmente las nuevas, para conocer la Casa Generalicia y que no se pierdan a la hora de las horas. ¿Dónde estás? Primer piso, tercero, segundo, ¿verdad? Entonces, todo eso supone la inducción de las capitulares y también tenemos la atención que empiece un diálogo de tú a tú, ver que nos vayamos conociendo las caras, dialogando, etc. Igualmente, está el uso de las tecnologías para adiestrarnos un poquito en el manejo de una plataforma donde todos los documentos que se elaboran en las propias comisiones de trabajo se suben inmediatamente a esta plataforma. De modo que todas tenemos conocimiento y también ahorro del papel. Y también hay una cosa muy buena, que los momentos importantes, interesantes, por ejemplo, la apertura del capítulo y algunos otros momentos, por ejemplo, de una iluminación, nos ponemos online y vía streaming pueden seguir las hermanas en sus propias naciones y en sus propios lugares. Entonces, todo esto implica pues esa preparación y ese uso también de las tecnologías. Para nosotros hay un momento muy importante, que son los ejercicios espirituales en los lugares de origen del instituto. Digamos, es un momento que nos permite recogernos y dialogar con nuestras raíces. Para muchas hermanas es primera vez que vienen a Roma y a estas partes originarias del instituto y es un momento muy rico. Para todas nos encanta regresar a nuestros lugares de origen. Es un momento muy rico. Al regreso de este momento, ya conocemos un poquito a las personas, porque también se ve que en los momentos de ejercicios, en la mesa, en los demás, vayamos cambiando de lugares para irnos conociendo. Se hace la presentación del reglamento del capítulo general que dejó aprobado el capítulo general anterior. O sea que aquí ya el reglamento del capítulo no se toca. Hasta el final, que con la aportación de la experiencia lo podemos cambiar. Y se aprueba el instrumento de trabajo que se mandó para saber si todas estamos de acuerdo de trabajar con esa pista. Normalmente se aprueba, pero hubo un capítulo general que el instrumento de trabajo no se aprobó y tuvieron que empezar desde rehacer el instrumento de trabajo. Hace 3 capítulos y eso fue una cosa bastante complicada. Y como ya nos conocemos un poquito, se hace la votación también para elegir a algunas personas que desarrollan escrutadoras, secretarias, toda esta cosa que se requiere en un capítulo general. Estos son los lugares de nuestra memoria. Mornese, donde nació nuestra cofundadora, la Basílica de María Auxiliadora, que para nosotros es clave, no solamente como lugar, sino como espiritualidad, y la casa de Nisa Monferrato, donde fue la segunda
lugar de vida del instituto, cuando salieron de ese pequeño pueblito y se fueron a vivir a una ciudad que es Niza. Entonces, este momento para nosotras es muy importante. Como desarrollo y método, también nosotros tenemos la relación del sexenio por parte de la superiora general y damos cuenta de las tareas que el capítulo general anterior dejó encomendado al nuevo capítulo. También se evalúan algunas experiencias que como instituto llevamos adelante. Algunas experiencias espirituales o de trabajo que llevamos adelante como capítulo. Y hay un momento de diálogo de la asamblea después de un día de estudio, un día y medio, 2 de estudio de la relación del capítulo. La asamblea dialoga con la superiora general y con cada una de las responsables de los ámbitos. Ponen preguntas, cuestionamientos, aclaraciones, todo lo que sea, ¿no? O sea que eso también se nos lleva 3, 4 días. Después, hay un momento donde nos dividimos por comisiones capitulares. Después les voy a mostrar una foto, donde esas comisiones queremos que sean tutti frutti. Con el tutti frutti, que implica también su problema por la lengua, ¿verdad? Aunque normalmente todas manejamos el italiano, pero de todos modos hay alguien que tiene más dificultad y pues tiene que tener una vecina que le ayuda, pero consideramos que no podemos cerrarnos solo a grupos por lenguas o por regiones, porque si no, no tenemos una aportación de una visión global del instituto. Cada comisión capitular después presentará sus propuestas. En esto hay momentos que nos juntamos por lenguas, pero son los menos, o por conferencias inspectoriales. La preferencia es por comisión capitular, con sus alegrías y sus penas y sus dificultades para entendernos. En algunos momentos en el trayecto del capítulo, sí se considera oportuno o previamente se ha visualizado, hay momentos de iluminación de personas expertas, externas o también internas, sobre el tema que el capítulo lleva adelante. Después de que sobre cada tema que se señala, después de que cada comisión capitular ha trabajado, se estudian las propuestas en la asamblea y se va haciendo, digamos, como un discernimiento. Primero se estudia personalmente, en comisión capitular, en asamblea, y se va haciendo, digamos, el cernido de lo que vamos estudiando y trabajando. El resultado de este trabajo es lo que nosotros llamamos actas del capítulo general. Si hay o vinieron propuestas de cambios a las constituciones, se estudian y se aprueban, ya saben, con su pasa, no pasa o según, ¿verdad? Y de algunas otras propuestas que se pueden llegar de las inspectorías o de personas sobre alguna parte de la vida del instituto, de las constituciones o de los reglamentos del instituto. Esta es una comisión capitular, como ven ustedes es tutti frutti. Estamos los 4 continentes, o 5 según, y representación de más o menos edades, personas provinciales y no provinciales, para que esté repartidita la cosa. ¿Quiénes participamos al capítulo general? Obviamente la superiora general, la vicaria, las 6 responsables de dicasterios, que son los ámbitos, las 7 visitadoras y la secretaria general. La secretaria general que no es consejera, pero participa al capítulo también por derecho. Y generalmente participamos alrededor de 200 personas, 200, 205, porque también a veces la superiora general invita a alguna hermana explícitamente porque es experta en algo, porque puede colaborar en una cosa específica,
a participar con el capítulo. Estas invitadas tienen voz, pero no voto, ¿verdad? Entonces están las delegadas de las provincias, también según el número de las hermanas que las componen. Si son más de 250 hermanas en una provincia, manda una segunda hermana. Al 251 hay una segunda delegada. No son muchas las inspectorías que en este momento mandan segunda delegada, pero sí las hay. Son 3 o 4 provincias. Como les digo, algunas hermanas invitadas por la superiora general. Si ustedes más o menos se dan cuenta del aula capitular, ya ven, estamos ensardinadas ahí, pero bueno. Sobre la participación de las junioras. Las junioras, algunas, desde luego, todas tienen voz en su casa, en la comunidad de origen. Algunas son invitadas al capítulo provincial. Las formandas que no son novicias, postulantes, aspirantes, se les invita en algún momento de los capítulos provinciales. La comunidad educativa y la familia salesiana de cada casa, de cada comunidad, de cada obra educativa, estudia el instrumento de trabajo a nivel local y provincial. Y forman parte del capítulo provincial, digamos, a excepción de lo que es realmente de vida consagrada y al momento de las votaciones. Lo demás, ellos participan con voz activa en los capítulos provinciales. Como las claretianas, en este último capítulo general, durante una semana, participaron seglares y jóvenes representantes de los diferentes contextos mundiales del instituto. Fue una riqueza muy grande. Aquí tenemos momentos donde también dialogaron con nosotros los jóvenes, gente seglar que se siente, digamos, identificada con nuestro carisma y con nuestro espíritu. La extensión y la variedad del instituto nos obliga a tener la traducción simultánea en 4 lenguas. La lengua de base es el italiano, pero la traducción simultánea está aquí en varias lenguas y están adaptadas las cabinas y cada una tenemos para poder seguir, ¿verdad? Porque si no sería muy difícil. Esto se hace en la asamblea, donde estamos digamos, los pequeños grupos de trabajo. Ahí nos arreglamos entre nosotros. Si alguna no entiende, pues ahí nos vamos haciendo entre inglés, italiano, la que puede francés. O sea, ahí nos... Claro que en este momento el reto más grande son las lenguas asiáticas, ¿verdad? Que van creciendo, pero sí es un reto. ¿Cómo hemos llevado adelante esto de los facilitadores? El capítulo general pasado fue la primera vez que nosotros invitamos a un facilitador desde el momento previo hasta el momento del capítulo. Fue una experiencia muy positiva. Nuestro facilitador la vez anterior fue José Cristo Rey García Paredes. Y este momento nos está acompañando el padre Mauricio Bevilacqua, los 2 claretianos, ¿no? Entonces, nos ha servido un poquito para confrontarnos también, para ayudarnos a hacer los procesos, para iluminarnos. El facilitador, por ejemplo, en el capítulo pasado, como les digo, en la previa al capítulo, en el momento de recoger, de organizar y de prever la marcha del capítulo, acompañó también en los días de inducción y nos acompañó en el discernimiento del consejo. Esto del acompañamiento para el discernimiento, ya tenemos varios capítulos, ya han sido varias personas, hombres y mujeres, que nos han acompañado en esta parte del discernimiento. Este fue nuestro último facilitador con el que quedamos muy contentas y agradecidas, José Cristo Rey. Antes de las elecciones,
digamos que ya tenemos cernidas las grandes perspectivas que seguirá el gobierno futuro, las líneas que tendrá que seguir el instituto en los próximos 6 años. Y en base a esas grandes líneas, entre todas creamos los retos del sexenio y el perfil del gobierno que requerimos para estos retos, ¿qué personas? Especialmente para la superiora general, pero que tiene una recaída inmediata sobre el resto de los consejos. Nosotros más o menos nos llevamos una semana, un poquito más de una semana, en todo este tiempo de discernimiento del que acabamos agotadas. Porque verdaderamente requiere un ritmo, requiere oración, requiere discernimiento, requiere diálogo a veces con las personas, porque esas 200 no nos conocemos entre nosotras todas. Entonces hay gente que propone personas, nosotros no podemos hacer esto que me parece excelente, pero para nosotros es imposible mandar previo algunas propuestas de personas, entonces se cierne ahí dentro del mismo capítulo y estos días pues se nos van en ese discernimiento. Como dice Yolanda, también nosotros el día que se elige la superiora general, descansamos todas y se hace fiesta, ¿verdad? Siguen los siguientes días de trabajo, donde se elige el resto del capítulo, del Consejo General. Como ven, somos 14, más la superiora general y la secretaria general que elige la madre con el consentimiento ya del nuevo consejo. ¿Cómo aplicamos el capítulo general? Regreso un poquito a las elecciones. También nosotros hacemos votaciones tentativas y tiene que ser así. Se va cirniendo un poquito y claro, todo el mundo ya te fijas quién no duerme, quién sí duerme, quién se pone nerviosita y así nos vamos, ¿verdad? Y también se da oportunidad para decir de alguna de las que está nombrada si tiene algún impedimento para este trabajo, porque también hay que dar el espacio, ¿verdad? En uno de los discernimientos el padre Arnaiz, que es muy simpático, decía, hay unas que quieren y no pueden, hay unas que pueden y no quieren, entonces que lo expresen, ¿verdad? Como alguna se levantó y dijo, ni quiero ni puedo. Bien, entonces, ¿cómo se aplica el capítulo? Antes de terminar el capítulo, ahora sí, se vuelven a reunir las conferencias interinspectoriales y asumen lo que esas conferencias interinspectoriales quieren comunicar al regreso inmediato del capítulo. Toman sus acuerdos. Se votan las actas. Claro que no llegan a su última redacción, pero lo grueso ya está. Si hay orientaciones que el capítulo tomará, se votan todas y tienen que pasar por mayoría absoluta. Y terminando el capítulo, se acaba la última redacción de las actas del capítulo, las traducciones, para enviarlas inmediatamente a las diversas provincias. Hoy tenemos la facilidad del Internet, ¿no? Que llegan inmediatamente. Normalmente se traducen desde el centro en las 5 lenguas oficiales, digamos, del instituto, pero después Vietnam, Tailandia, Corea las van traduciendo en sus propias lenguas. Terminado el capítulo, el Consejo hace la planeación del sexenio y sobre esta planeación cada provincia lo adapta y será lo que se hace objeto de las evaluaciones trienales de las que les hablé, ¿verdad? O sea que inmediatamente del capítulo inicia el proceso. Este es el último documento que se envía, que es la programación del sexenio, lo que llevamos en común cada ámbito
y digamos un gran calendario del sexenio. Te dejo la palabra a Yolanda. No te muevas de ahí. Bueno, si quieres apagar. Sí, tengo que apagar esta cosa. Vale, sí, ¿no? Porque nosotras, además del contenido del recorrido por el capítulo, hemos también pensado, bueno, ¿qué podemos compartir más? Entonces hemos pensado en las tentaciones capitulares, virtudes capitulares y luego en los criterios un poco más amplios para el capítulo. Entonces las voy a leer para no coger mucho tiempo y nos vamos a ubicar en ellas. Bueno, la primera tentación, bueno, no sé si la primera por el valor o por cronología, sino que los voy a decir tal como vienen. Primero es ceder al cansancio, porque el capítulo general es un trabajo muy intenso. Entonces, al principio se comienza con mucho auge y por el encuentro y por el deseo de trabajar, pero ciertamente es un trabajo muy intenso que a veces la diferencia de ritmos de trabajo en diferentes culturas también se nota. Y sostenerlo hasta el final, pues, por ejemplo, nosotras tenemos la estrategia de una excursión, de una peregrinación, un día off, ¿no? Pero aún eso no. Y siempre hay en el capítulo personas que tienen por la misión mucho más trabajo que otras, porque si son secretarias, si son redactoras, que si son las que preparan la animación litúrgica. Bueno, entonces, lo que es para las salesianas 2 meses y nosotras 3 semanas o un poquitín más, pues siempre es un esfuerzo. Aquí se habla de la otra tentación, que es la de imponer el pensamiento de una cultura o zona geográfica. O a veces como centrar una manera de expresión teológica o incluso carismática, privilegiarla y dejar a otros sin referentes. Eso hay que cuidar mucho, la inclusividad. Y no es tanto por las palabras, porque a veces los debates, desgraciadamente, pueden centrarse en esa palabra que no va o esa palabra a mí no me dice nada. No es eso. Hay que hablar mucho de significados que damos a las cosas, ¿no? Y entonces aquí ser inclusivas en el significado. Ciertamente la mundanidad espiritual se nos mete por todos los rincones. El espíritu malo pues, puede encontrar sus entradas y sobre todo se acentúan en los momentos de elecciones donde pues, o los lobbies o la mundanidad o la influencia o a veces criterios muy personales pero potentes pueden calar y crear tensión que es una distracción al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso siempre es como una lucha interna de que cada una, al final de la jornada, tenga que ver qué motivaciones la han llevado a obrar de una u otra manera. Aquí, esta representatividad, a ver si la logramos captar, ¿no? Por un lado, cada una representa una realidad, porque viene elegida por una provincia. Entonces ya el primer desprendimiento que tiene que hacer es que no representa a su criterio o su colegio o su obra apostólica, sino representa una provincia. Pero hay que superar incluso ello, ¿no? Porque el capítulo decide sobre la marcha no de una provincia, sino de toda la congregación. Entonces, ese subir de altura para ver cada vez mayor panorámica es también un ejercicio y a la vez una tentación de decir, pues a mí
yo quiero que esto se decida porque para nosotras es importante, ¿no? Y también por cansancio a veces hay personas que se desenchufan a lo largo del transcurso del capítulo. Se desenchufan porque ya están cansadas, entonces van pasivas a las reuniones, ¿no? Sobre todo de las comisiones, allí se desiertan esas comisiones a veces, ¿no? Entonces, el cansancio que justifica la ausencia hay que mantener, es una tentación, ¿no? O sea, que hay que mantener un ritmo de trabajo fuerte, ¿no? Entonces, en definitiva, todas esas tentaciones son como, entre comillas, como diría Ignacio, ¿no? Trampillas para que el mal espíritu estorbe los procesos de discernimiento. Consideramos algunas que son virtudes capitulares. La primera, escucha, pero una escucha abierta, no solamente de palabras, sino lo que está detrás de cada palabra, porque merece un respeto, precisamente porque representa una parte del mundo que para mí es desconocida. Mucha paciencia por los ritmos diferentes, por las concepciones diferentes, por los significados diferentes. Una grande apertura, porque puede ser que en principio a mí no me gusta, pero en realidad eso es bueno para el instituto. Entonces se requiere mucha humildad, apertura, mucha resiliencia, es decir, resiliencia de escucha al espíritu, de apertura a los demás, de resistir esas tentaciones de las que hablamos antes y de otras, y mucha honestidad. Para mí esta es una virtud importantísima en un capítulo, la transparencia interior. Todas estas, escucha, paciencia, ¿en qué? En la búsqueda del bien común. Esto hay que tener mucha claridad en esto, todas las que participamos un capítulo y que concluye antes que el interés personal de grupo, de región o de cultura. Entonces, como vemos, no solamente el capítulo es un momento de trabajo, sino es un momento de discernimiento coral que requiere una serie de virtudes y unas tentaciones a vencer. Y nosotros pensamos que había una brújula para el capítulo. ¿Quieres empezar? Porque para que el capítulo sea realmente un evento vocacional para la vida de las capitulares y para la congregación, o sea, un empuje nuevo, entonces la primera brújula es que el tiempo es superior al espacio, ¿no? Son esas brújulas que parten del Evangelii Gaudium. Entonces, el no obsesionarnos por los resultados, sino encauzar procesos, privilegiar el tiempo más que tener ya las cosas hechas y claras, es una sabiduría muy grande que el Papa lo dice a todos los agentes pastorales, pero creemos que se aplica al capítulo general muy bien, ¿no? Después, que el todo es superior a la parte, porque la experiencia del capitular tiene que ser una experiencia de la armonía. Es el primer fruto del espíritu, ¿no? El espíritu es la diversidad, es la variedad que gozamos siempre en el capítulo, se manifiesta en la liturgia, se manifiesta en los rostros, se manifiesta en el lenguaje, en las experiencias tan diversas, sensibilidades diferentes, ¿no? Todo eso, para que sea armonía, hay que privilegiar ese todo al parte, sin comérselo lo individual, pero que haya como una legitimidad, ¿no?, de la variedad que hay presente en el capítulo general.
el hecho que la realidad es más importante que la idea. Es otro principio de la Evangelii Gaudium, pero es muy importante. Puede ser que la idea sea maravillosa, pero el instituto como tal no está en el momento para asumir esa idea, por ejemplo. Entonces, yo creo que con esto nos quedamos claras. La realidad es más importante que la idea. Puede ser estupendo, pero ahora no encaja, no puede ser. No hay la madurez, no hay el terreno, no hay la preparación para asumir eso. A lo mejor dentro de 2 capítulos estará maravilloso, o el próximo, pero no ahora. Entonces, la realidad es más importante que la idea y la unidad prevalece sobre el conflicto, porque el conflicto en el capítulo tiene que existir. O sea, en el sentido de que son conjuntos de ideas, de culturas, de personas que en un momento cada una tiene su visión, pero tiene que prevalecer la unidad. Un capítulo, y sabemos que hay congregaciones que después de un capítulo se han dividido, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que la diversidad, pero en la comunión. No podemos cortar a todos por la misma tijera, pero también hay un parámetro donde todas nos tenemos que mover, y es el parámetro del carisma y de la realidad, pienso yo, ¿verdad? Bueno, pues esta se nos ocurrió que podía ser una brújula para nuestro capítulo. Y en este sentido, Y muchas gracias. muchas gracias a María Luisa. Gracias. Perdonad que ha sido como un compensado muy, muy fuerte. Entonces, Patricia, nos dices que hay un pequeño café. Perdón, me olvidé el otro micrófono. Muchas gracias, de verdad, De muchas nada. gracias. Hemos tenido más de 40 personas, hermanas, que nos estaban siguiendo en línea y todas muy interesadas. De verdad, Gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes por la escucha. Y creo que ahora necesitamos un pequeño receso para tomar un cafecito, entonces puede ir no en la primera sala, porque en la sala donde tienen receso las hermanas que estás haciendo el curso de formadoras, sino en la segunda sala. Yo les acompaño, pero es muy sencillo, ¿vale? Y yo creo que podemos volver a las 11:10, 5:10, ¿sí? Si no es, para tener un tiempo de diálogo en los grupos, en las mesas, y después a las 11:30 vamos a tener un pequeño diálogo con nuestras hermanas para dejarle un tiempo también para restituir algo más, ¿vale? Muchas gracias a todas.
vamos a intentar hacer de la siguiente manera. Vamos a escuchar las que quieren preguntar algo, hacer una colocación. Después también escucharemos si alguien que está en línea quiere preguntar y así damos la palabra para que ellas puedan escuchar todo, recoger y después. ¿Bien? ¿Quién quiere empezar? Jenny. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por toda la contribución, por el compartir. Muchos puntos nos han llamado la atención, nos han ayudado. Destaco uno, por así decir, todo eso de la preparación de la gente nueva que viene a un capítulo, que nos pareció muy importante. Pero una pregunta en concreto que no he entendido bien cómo hacéis, si podéis compartir, es la elección de la ecónoma general. ¿Más? ¿Quién quiere poner? Sí, hermana. Nos interpela también en nuestra propia experiencia de capítulo. Y nosotras, por ejemplo, experiencia de eso, si podéis explicar un poquito cómo lo hacéis. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer muchísimo la exposición muy clara y concreta. Nosotras nos hemos sentido bastante reflejadas también y bueno, eso también nos da gusto, ¿no? Una cosa que quiero pedir es, ustedes han hablado, las dos congregaciones, de que hacen una formación para los miembros nuevos, ¿no?, que participan en un equipo. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Antes de que lleguen todas o cómo? O sea, quería que explicaran un poquito eso, ¿no? ¿Qué hacen las otras? ¿O es que participa todo el mundo o qué? Gracias. ¿Has alguna cuestión? Gracias por vuestra exposición, que nos ha encantado a toda la mesa. Y queríamos preguntar un poco sobre el tema de las evaluaciones y de las memorias. A veces pues se hacen interminables, si hay alguno, cómo se puede hacer de forma ágil o alguna orientación. Discúlpame, ¿de evaluación de qué cosa? Cuando has hablado, creo que has sido tú, has hablado sobre la evaluación que se hace en el capítulo general, recogiendo lo de los gobiernos provinciales, de las desde que empecemos el proceso capitular. Me ha parecido entender que no hacía una evaluación general de todo, sino extrayendo aquellos puntos que un poquito, si pudieras profundizar un poco más ahí, me interesaría. ¿Tú? Gracias por vuestros aportes. Quiero preguntar algo que me parece que no habéis tocado. ¿Es que en vuestras congregaciones hay un tiempo de transición entre el Consejo General que sale y el que empieza, con una programación especial, encuentros especiales para vivir esta transición con cierta continuidad? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aquí en la mesa también sí. hemos agradecido muchísimo vuestra claridad, vuestra sintonía. Nos hemos sentido muy en sintonía con vuestra expresión, con vuestra experiencia. Nos hemos sentido fortalecidas y queríamos varias aclaraciones, bueno, a lo mejor profundizar porque somos diversas congregaciones. A alguna le interesaba más sobre cómo
sobre cómo comunicar, lo que se comunica, lo que se hace parte a la congregación hacia afuera, quién comunica, cómo comunica, sobre el facilitador externo, qué experiencia tienen, hasta dónde, había alguna duda. También mucho sobre la aplicación práctica, esa programación, un poco en esta línea del último punto, ¿no? Del consejo que sale, consejo que continúa, y esa programación ya de las líneas generales y aplicación. No sé si había alguna cosa más en la mesa. Gracias. ¿Alguna otra? Las de la línea ahora. Tengo una pregunta de Alejandra. ¿Cómo hacen las presentaciones de las memorias provinciales? Bueno, con la palabra. Perdón, tengo otra cosa, otro comentario desde la línea. Quiero aportar, no preguntar, sino confirmación. Las tentaciones y las virtudes son propuestas para el modo habitual de proceder en nuestro hoy congregacional, ya que cada vez es más intercultural. Gracias. Vamos por orden. Para nosotros la elección de la ecónoma general la hace el mismo capítulo. El único nombramiento que hace la superiora general nueva con la aprobación de su consejo es la secretaria. El resto viene elegido por el capítulo general. Nosotras igual, pero esto fue una decisión del capítulo general anterior que la ecónoma general es miembro del gobierno, no es miembro del consejo. Estamos ensayándolo. Para el proceso de elecciones, las tentativas. Después de que se define el perfil de la persona y se deja tiempo de oración, cada una propone un nombre. Las hermanas, ya elegido previamente, junto con el facilitador, sacan el nombre de las personas, se expone el nombre de las personas, las 15 o 20, y cada hermana de esas elige una. Y se vuelve a hacer otra votación tentativa, pero ahí sí ya viene el número de personas que eligen o que ven el perfil justo de esa persona. Así hemos hecho las tentativas y el punto siguiente es ya la votación como tal. ¿Esto es solo para la superiora general o es No, para todas? Para todas. Nosotras lo hacemos solo para... Al final de ese diálogo, deliberación en el aula y en personal, y letras con nombre y apellido, y el resultado se queda como un elemento más para el discernimiento, después del cual ya hay silencio, ¿no? La formación de los miembros nuevos, normalmente nos llevamos un día y medio o 2. Generalmente vienen todas, ¿eh? La que no quiere venir, que ya ha participado en otros capítulos, se puede quedar tranquilamente en su habitación haciendo lo que mejor le parece. Pero normalmente vienen todas, también porque es importante entender cómo se hacen ciertas votaciones, cómo se manejan ciertos instrumentos, pero sobre todo, qué implica espiritualmente un capítulo, ¿no? Eso yo creo que es importante subrayarlo, que no es un trabajo que se impone, sino como lo decía Yolanda al inicio, es un momento de Espíritu Santo, es un momento de discernimiento y de mucho compromiso personal. En nuestro caso, las hermanas que vienen por primera vez llegan 2 días antes, ellas solas. Las demás tienen la llegada 2 días más, entonces se hace un taller
en el que normalmente hay una o dos del Consejo General y alguna experta en capítulos, ¿vale? Que ha vivido ya 5 o 6 capítulos generales o más, bueno, no más, sino que, bueno, una. Y entonces se comparte desde la doctrina, entonces el fondo, el trasfondo de actitudes y también implicaciones de tipo normativa o formas, se ensaya incluso alguna cosa así, ¿no? Para las evaluaciones previas, el Consejo General, después de que se manda la programación del capítulo, cada provincia, como lo dije, lo adapta a su realidad, pero hay líneas que son generales. Entonces, el Consejo General envía, digamos, una pequeña pista de trabajo que cada comunidad, cada provincia y cada conferencia interinspectorial tienen después que responder. O sea que nos encontramos con una variedad de respuestas, pero sobre tópicos muy claros. Por un lado, nosotras evaluamos el camino del capítulo anterior, cómo se ha vivido en las comunidades, y esto va canalizado por gobiernos provinciales, llegando al general ya sintetizado. Por otro lado, cada provincia hace su memoria, y eso ha habido la otra pregunta, ¿no? Aquí, ¿cómo se preparan las memorias de las provincias? Entonces, nosotras, las memorias de las provincias quedan incluidas en la relación general, pero en el capítulo se da tiempo, 15 minutos, 20 minutos, lo que sea, para que cada provincia presente su realidad actual con elementos más sobresalientes. Y luego, bueno, la memoria sale unas 115 páginas, 120 páginas más o menos, no me acuerdo bien, pero más o menos así. Entonces, la presentación no consiste ya en la lectura. No, antes se leía y allí estábamos 3 horas y sin digerirlo. Entonces se presenta en media hora, 45 minutos, lo presentan los miembros del Gobierno General, según el área, lo vamos haciendo dinámico, y luego hay tiempo para que lo vayan... Pero hay un tiempo de lectura y profundización en grupos. Sobre las memorias, idem. Igual. Con alguna pequeña variación, pero sustancialmente es lo mismo. Así lo trabajamos. Memorias, ustedes saben de relación, ¿no? Presenta algo brevemente, 1 hora, y después la gente tiene un día y medio para leer, para rezar, para trabajar, después se cierne por grandes grupos y se llegan a preguntas y diálogo con el Consejo General y la Superiora General. El otro tema que sí que no lo hemos dicho expresamente, pero ahora la pregunta me vino eso. O sea, todo el tema de comunicación que acompaña el capítulo para que la congregación entera pueda seguir el capítulo es una tarea de una comisión de comunicación que postea en todas las plataformas de redes sociales. Y también recoge ecos, nos mandan saludos o nos mandan preguntas o feedback, aunque no tanto ha llegado en el último capítulo, pero sí que hay mucho seguimiento. Sin embargo, nosotras no lo hemos trabajado, me pareció una cosa interesantísima la que ha propuesto María Luisa, que lo hacen. O sea, que al final del capítulo se reúnen las hermanas por conferencias para pensar cómo y qué vamos a comunicar del capítulo. Me parece importante, porque a veces se transmite vivencias superficiales y lo que es la sustancia del capítulo pues queda a veces, no sé, un poco como secundaria, ¿no? Y es lo importante que cuenta, ¿no? Sí, también nosotros igual tenemos una comisión que se encarga de la comunicación y pasa la comunicación a las provincias
y se trabaja así. Y como les decía, hay momentos que se puede hacer cosas vía streaming. Algunos momentos también de presentación de experiencias de las diversas conferencias o provincias con experiencias particulares, hay conexión streaming. Entonces las hermanas desde su lugar pueden seguir lo que no es, digamos, de intimidad o de secreto del capítulo, porque hay momentos que ciertos debates y ciertas cosas son propias del capítulo. El otro tema, el de la transición. Y del facilitador externo. El facilitador externo, yo creo que cada congregación le tiene que dar el espacio que quiere darle. O sea, porque al final el facilitador es un facilitador, pero la decisión de cómo llevar adelante las cosas, pues es de cada congregación. Y luego también depende mucho de la persona del facilitador, ¿verdad? Pero hasta ahora nuestra experiencia ha sido positiva y nos han acompañado en los procesos, pero ya en el cocinarse del capítulo ya no. Por ejemplo, ustedes lo tienen 1 hora diaria, nosotros no. O sea, empieza el capítulo y caminamos sola. Solamente al momento del discernimiento, sí. Para la funcionalidad del aula capitular, entonces está la figura de la presidenta, que es la superiora general, y también hay moderadoras, o sea, hermanas, entre las hermanas, que son las que gestionan cuándo dar la voz, cuándo cortar la voz, ¿no? O sea, en ese sentido. Y el facilitador participa en la preparación previa al capítulo sobre la dinámica y a nivel de orientación espiritual durante todos los días del capítulo, casi, algunos días que no estuvo. No está, a veces le invitamos a que esté presente en el aula, pero a veces ni siquiera está presente en el aula, sino que está como de observador. Alguien pregunta de la transición. Siendo nuestro consejo un poco grande, normalmente la mitad termina un sexenio, pero eso depende. Alguna nada más hace un sexenio, algunas hacen, porque las constituciones nuestras permiten un segundo sexenio, pero ciertamente hay un momento donde, por ejemplo, las que somos responsables de dicasterio, tenemos un tiempo de comunicación a la que viene y nos mantenemos en comunicación con ella por un periodo. Además, nosotros tenemos la facilidad que teniendo hermanas que colaboran con nosotros, procuramos que estas hermanas no acaben con nosotros, o sea, con las de dicasterio, sino que ellas estén presentes en el momento de la transición. Aunque la consejera se va, las que colaboran se quedan y pueden dar razón del camino hecho. Y cada consejera después decide si sigue trabajando con ellas o no, las cambia o lo que sea. Nosotras sí, asumimos en cuanto elegidas, ¿no? Pero se establece una fecha en la que se hará el paso oficial de entrega de libros, de entrega de cuentas, de entrega de áreas. Entonces, una cosa se hace, por ejemplo, una reunión en la que el gobierno saliente informa al gobierno general entrante pues, sobre asuntos a tener presente, sobre encomiendas especiales, sobre puntos delicados a veces de gobierno que no son públicos. Y después ya a nivel más individual, pues si la prefecta de formación, con la prefecta de formación lo entrega, ¿no? O la prefecta de misión igual, ¿no? Informa a la prefecta de misión. Un poco más de tiempo suele acompañar la ecónoma saliente a la ecónoma entrante por la envergadura que tiene esa dimensión, ¿no? Pero no tenemos un periodo enterino, diríamos así, que no, en nuestra congregación no. Tampoco. Nosotros hace un tiempo determinado no. La que también se queda un rato un poquito más largo es la secretaria. Sí. Con la nueva secretaria
sí se queda en un periodo un poquito más largo, porque hay que ver todo lo de archivos, historia, toda esa cosa, sí se queda un periodo un poquito más largo. Pero entre ellas deciden cómo pasar. Lo mismo de superior a general a superior a general. Ellas deciden el periodo de paso. Y luego de la presencia virtual, ¿no? Porque luego pues la superiora general nueva con la superiora saliente online, ¿no? Sí. Mantiene la comunicación para ayudas personales. Sí. Creo que fue lo que ustedes preguntaron. Tengo otra pregunta de una hermana en línea. ¿Puedo? Sí. Creo que se refiere a la hermana Yolanda. Profundizar sobre el rol de los externos que leen las relaciones para el capítulo. ¿Cómo restituyen? ¿En cuál línea? Primero, en el Consejo General se decide los criterios que queremos tener presente a la hora de elegir estas personas. Entonces, tienen que ser personas que tengan un poco de visión más abierta de la presencia claretiana en el mundo, o sea, que no son solo provinciales, ¿no? Entonces, y también que sean representantes de diferentes vocaciones, ¿no? Se espera que den su lectura no tanto sobre la forma de la memoria, ¿no? Que si está bien escrita o si el esquema es coherente, sino qué se desprende de la vida de la congregación, lo que ha sido presentado en esa memoria, en esa relación, qué se desprende de esta, qué constantes ven allí y qué dirían al nuevo gobierno general que va a ser elegido. Y en cuanto a la economía, pues con precisaciones más, ¿no? de profesional, análisis un poco sobre el ejercicio y los puntos flacos, los puntos fuertes de la relación. Entonces, en algún caso, la persona misma pudo venir al capítulo y leerlo y compartirlo en persona. En otros casos, han dejado escrito y se ha leído su opinión. En algún caso, ha sido, por ejemplo, todo un equipo que ha dado su valoración, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el Consejo General de Economía y ellos han concordado algunos elementos de esa análisis. Saludamos, todas esas hermanas de online las saludamos, ¿verdad? Y les agradecemos que estén presentes. Sí, que nos dan la posibilidad de vernos así online. ¿Hay algo más que pasa en la cabeza y que nos gustaría preguntar? Algo muy, muy concreto sobre las secretarias del capítulo. ¿Son capitulares o no son capitulares? Y después otra segunda parte, ¿qué recogen en esas actas? En las actas capitulares, todo lo que va sucediendo, las decisiones más importantes. Si una votación, por ejemplo, sale elegida a la cuarta votación, tiene que quedar reflejado en las actas todo ese proceso, basta que fue elegida tal persona, basta. Esa parte de la secretaría. ¿Puedo contestar? Contesto desde nuestra experiencia. Para nuestro capítulo se hace un equipo de secretarias, precisamente por ser tantas. Entonces, se hace un equipo de secretarias que en las noches resume el verbal del día, o sea, lo que sucedió en el día. Y eso es secreto. O sea, eso no va para afuera. Todo lo que se habla, si fue tercera votación, si fue en la primera, quiénes estaban en las listas, quiénes no, eso nunca sale al externo, ni siquiera al externo de la congregación. Eso es parte del secreto del capítulo que imagino, que como en todos los capítulos, sobre todo hay personas que hacen juramento de silencio, como las traductoras, por ejemplo. Pero las secretarias son miembros del capítulo todas. Claro que para ellas es un trabajo extra, muy grande.
¿Qué recogemos nosotros en las memorias o lo que nosotros llamamos actas del capítulo? Las grandes decisiones y los grandes procesos, nada más, no todo lo que se habla. Sí resulta un libro bastante grandecito, pero es de lo que se ha dicho y sobre todas las decisiones que se llegan. En esas actas, por ejemplo, también incluimos si vino un cardenal importante a hablar sobre vida consagrada, pues en lo que habló en el día de la apertura o alguna síntesis, alguna cosa que nosotros consideramos importante. Por ejemplo, en nuestras últimas actas capitulares, las intervenciones que dejaron los laicos escritas, esas las pusimos insertas y de otro color, de hojas de otro color. Que esta fue la voz de los laicos para el instituto, la voz de los jóvenes para el instituto. Sí, o sea, lo que llamamos verbales, ¿no? Verbales, nosotras los llamamos actas, entonces lo realiza la secretaria, que es una capitular, y que además tiene una auxiliar que preparamos antes, que es fuera del capítulo. Está en las sesiones del capítulo de modo discreto, toma nota, bueno, se supone que mantiene el secreto con la discreción. Ellas, sí, ellas son las que elaboran las actas que se leen en cada sesión y se aprueban, o sea, los verbales, ¿no? Allí sí recogemos todo el proceso, depende de la secretaria. Hay secretarias más sintéticas y más holgadas, ¿no? Más amplias. Entonces, ahí a veces pues, la asamblea se pronuncia, nos gusta ese modo, o decimos, no, allí está demasiado sintetizado, no se ve el debate, no se refleja que ha habido diferentes posiciones en el aula, que esto también quede recogido. Y también, pues eso, algunas intervenciones especiales se reportan íntegras. Y, sin embargo, lo que es el documento capitular, que serían las líneas, el proyecto, la proyección, se va elaborando en las comisiones y la comisión redactora, que tiene un rol diferente, que es ir sintetizando y dando forma o esquema, también contenido a las decisiones, deliberaciones que ya serán el fruto del capítulo a seguir. Nosotros normalmente los verbales, o sea, lo que sucede en el día se aprueba día por día. Se manda en la plataforma de las que les hablé. Si alguien tiene algo que decir, levanta la mano y aclara o añade o lo que sea. Y se aprueba día por día el acta anterior. En cuanto a las memorias del capítulo o lo que queramos decir, hay una comisión que va recogiendo lo que cada mesa de trabajo va haciendo para ir construyendo conforme camina el capítulo, se van construyendo esas actas. Claro que estos grupos de hermanas, secretarias y comisiones especiales trabajan doble, si no es que triple, porque esas van a las horas pequeñas, le ore pícole. Sí. Tenemos una pregunta pequeñita todavía. ¿Qué participación tienen los si participan las junioras, ¿sobre qué temas le piden a ellas intervenir? Y otra última, ¿qué participación tienen los laicos en el tiempo que están en el capítulo? Si pueden contestar. Las junioras, como dije, participan en lo local y en lo provincial. Hasta ahora, no, ellas dan su voz en las redes, como todas hijas de María Auxiliadora, mandan sus opiniones en las redes, pero no es que tengan, hasta el día de hoy, una participación específica en el capítulo. Los laicos, como les dije, nosotros tuvimos ese diálogo con los laicos que, digamos, emergieron de la base. O sea, fueron 12 representantes, un joven y un laico de cada conferencia interinspectorial. O sea que esta gente traía ya cernido lo que se había hablado desde la base en esa conferencia interinspectorial.
Y en nuestro caso, los 6 laicos que participaron del ámbito educativo, del ámbito de la solidaridad, o sea, ONG y espiritualidad de claretiana, en estos días que estuvieron, el trabajo que se hizo en la asamblea capitular se hizo en grupos mixtos. Ellos estuvieron participando en el trabajo de grupo, escuchándonos, deliberando un tema. Con ellos hemos trabajado precisamente el tema de misión compartida. Entonces, fue muy enriquecedor el podernos escuchar. Pero también, como en el caso de las hermanas María Auxiliadora, ellos han trabajado algunos temas antes en sus centros. Entonces, trajeron al capítulo la voz de otros miembros de comunidades educativas o del grupo de espiritualidad o de la ONG. Y eso también se integró luego a la hora de elaborar el documento capitular, o sea, las líneas del proyecto, se recogieron sus voces, ¿no? Fue una experiencia muy, muy, muy fuerte para nosotras también, ¿no? Realmente así, derramarse el espíritu. Bueno, y solo quiero añadir una cosa, que para nosotros fue una experiencia muy bonita haber trabajado en 2. Sobre una misma realidad, aportar una de otra, congregaciones diferentes, con procesos diferentes, con algunas cosas iguales, pero personalmente para mí fue una grande riqueza haber podido compartir nuestras experiencias. Gracias, Yolanda. Y también para mí, ¿no? Lo ha sido. Y digo, ¿cómo que cuando hay un modo de hacer que se vuelve con natural, que dices, pero no es nada raro, ¿no? En ello sale ya como de, ¿no? Desde el deseo de que podamos compartir también coralmente, ¿no? Sí. Bueno. Pienso que nosotras que estamos aquí somos testigos de este placer de trabajar juntas, de la riqueza que juntas pudieron aportar a nosotras. ¿Estoy cierta? Por eso queremos agradecer muchísimo a cada una, ¿no? Agradecer. ¿Ah? Pero gracias, María Luisa. Queremos dejar aquí un regalo de áncora, ¿no? Que después puede escoger en áncora alguna cosa.